Fíjese, auditorio, le voy a compartir algunos datos que son importantes en relación al tema que hoy abordamos, y de acuerdo al Foro Económico Mundial, 98 de cada 100 jóvenes de entre 12 y 29 años, que es la población la que está considerada como joven, 98 de cada 100 no llegaron a la universidad en el año 2016. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a la falta de oportunidades, a la cuestión económica muchas veces. El tema de la deserción es otro de los temas importantes. Es una cifra muy grande, 98 de cada 100 jóvenes no llegan a la universidad. Sí, el 2% nada El más. 2% nada más. Ustedes forman parte de ese 2%, ¿no? Bueno, afortunadamente sí. Afortunadamente sí. Pues esto se debe, te digo, a la desigualdad, pues sabemos que es una realidad nacional. Yo creo que esa también debe ser una misión, yo creo al menos de la juventud, y no precisamente me refiero a jóvenes legalmente hablando de los 12 a los 29 años, no, yo creo que también es si hablamos de revolución de ideas, también es esa, ¿no? Una de esas, acabar con la desigualdad. Desigualdad que se ve también en la cuestión de género. Tengo aquí la cifra de este mundo de 37 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. El 49% son varones, el 50% son mujeres. Yo veo en este momento varones nada más buscando esta lucha por derechos que tienen, derechos que se les otorga desde el momento que son ciudadanos. No veo mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Me parece que lamentablemente también por cuestiones de costumbres, de nuestra cultura como tal, cuestiones culturales, las mujeres no han encontrado los espacios o no se les ha motivado a buscarlos como debería ser, ¿no? Podemos ver las estadísticas del porcentaje de hombres que estudian, salen de la casa a estudiar, sobre todo en las comunidades indígenas. Nosotros hicimos ahí un proyecto que se llamó Letras Viajeras, en el cual llevamos bibliotecas móviles a comunidades alejadas de la ciudad de Oaxaca, de la capital, en específico a la Sierra de los Cuatlanes. Y ahí nos dimos cuenta de algo. A veces las oportunidades no están o no se buscan, o también los jóvenes no tienen ni siquiera conocimiento de ellas, ¿no? ¿Cómo pretendemos que los jóvenes se interesen, que su sueño sea terminar una carrera universitaria, si en su comunidad no tienen el acercamiento al arte, a la cultura, a la educación? A la alimentación. A la alimentación, no tienen cosas básicas. Si no tienen acceso a una alimentación digna, mucho menos lo van a tener a educación y cultura. Entonces ese es un reto que enfrentamos, que es generalizado en la gran mayoría de las comunidades de nuestra entidad, lamentablemente. Y a eso se suma la cultura de las personas, ¿no? En las que muchas veces la familia pues tiene que decidir únicamente darle educación a un hijo, o simplemente deciden que los varones son quienes deben de ir a la escuela y las mujeres, bueno, tú para qué estudias y nada más te vas a casar y no vas a ejercer nunca, no lo necesitas. Lamentablemente eso es algo que existe y es algo contra lo que luchamos desde nuestra trinchera, que es el Consejo Estudiantil Oaxaqueño. A ver, Matías, una vez que concluyen ustedes sus estudios, que pasan pues por toda esta odisea de libros, instituciones educativas, y cumplen ese sueño de titularse, ¿qué pasa después? Se enfrentan a un mundo severo, un mundo muy duro, entran ya a la realidad, al plano laboral, a hacer trabajo de campo, pero se dan cuenta de que no hay oportunidades de empleo, que te piden experiencia cuando estás saliendo de la universidad, ¿no? Pues fíjese que es un gran reto. Yo considero que terminar la universidad es como que cuando yo termino la universidad empiezo una nueva vida y empiezo la realidad, porque la vida del estudiante es muy bonito mientras estemos, pero ya terminando la carrera ya vienen las responsabilidades.
O sea, de posiblemente ahorita, pues, estoy estudiando, me mantienen, ¿no? Trabajo y me mantengo con lo poquito que gano. Pero ya una vez terminando ya, pues, las cuestiones serían otras, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Quién me va a emplear? No hay desempleo. Y si consigues un empleo, te das cuenta de que el salario no cubre las expectativas que tú tienes. ¿Qué pasa con las políticas públicas entonces? Es algo de lo que hablábamos hace un momento y te decía yo, el problema también a veces no es tanto enfocarnos en la creación de empleos en masa, sino en ver la calidad de esos empleos. Porque lamentablemente es por eso que muchas veces los jóvenes universitarios, una vez que egresan, una vez que ya tienen su título, se dan cuenta de que el mercado laboral para los profesionistas es súper limitado, de que lamentablemente también en ese ámbito se vive la corrupción y los jóvenes que no cuentan con, vamos a llevarlo de esta forma, como se conoce coloquialmente, con conectes, con palancas, no cuentan con las oportunidades para colocarse en algún espacio y tienen que emplearse en empresas como cajeros, como intendentes, etcétera, que no tienen nada de malo. Sin embargo, el problema es que para eso sus padres y ellos mismos han hecho el gran esfuerzo de concretar el sueño de convertirse en profesionistas, de terminar una carrera universitaria para toparse con la dura realidad, ¿no? Que es que no hay empleos y los que hay son pésimamente pagados y no corresponden en lo absoluto para lo que se han preparado durante tantos años. O los que ya están, pues, sí hay empleo, pero ya están designados nada más los puestos para viene saliendo el hijo de tal persona, pues ya, exclusivamente para él. Y los demás, ¿la masa en dónde queda? Al año simplemente en la Facultad de Derecho salimos 1000 universitarios. O sea, 1000 estudiantes 500, sí, anualmente. Anualmente. Por toda la universidad. Por toda la universidad. De esos 1000 estudiantes egresados, solamente 420 ejercen funciones de la profesión para la que estudiaron. O sea, es decir, no sé si sea meramente cultural, pero sí es una dicotomía, yo creo, que se tiene que romper, ¿no? O sea, hay que romper este paradigma y únicamente esto se va a dar participando, ¿no? En todas, te digo, ¿no? Retomo esto, también fuimos en el año 2016, 2017, entre 2016 y 2017, la Fundación para el Desarrollo Guatlicue, el mismo Consejo Estudiantil Oaxaqueño, era yo secretario general en ese entonces del Consejo Estudiantil Oaxaqueño, nos apoyamos junto con Editorial Farus para crear la primera biblioteca comunitaria en San Juan Lubina, la Lubina de Rulfo. En la asamblea, pues es un municipio que se rige, una agencia municipal, mejor dicho, que se rige por usos y costumbres. En la asamblea no hubo ninguna mujer presente acerca de ello. Había personas quienes sí querían la biblioteca, había personas que se limitaban nada más porque lo ignoraban. Pero resulta que cuando se inaugura esa biblioteca, y esto fue una realidad, tengo incluso hasta fotografías de ello, no hay ninguna niña siquiera que se acerca a ver los libros o a ver el material didáctico que había, únicamente niños y jóvenes. Entonces decimos, mujeres, ¿dónde están? ¿No? O sea, y fue lo que le comentamos a la autoridad también, ¿no? Es que es para hombres y mujeres también, ¿no? O sea, tenemos los mismos derechos, brota de nosotros el mismo color de sangre. Por cuestiones naturales, el género pues es otro, ¿no? Pero la cuestión aquí es involucrarlos y hacer que estos participen. O sea, únicamente participando logramos... Esto me hace recordar una película que se titula La Pontífice, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verla, de la primera mujer... Juana la Papisa. Exacto. Claro. En donde precisamente la cuestión de educación estaba únicamente destinada para los varones. Las mujeres estaban incluso condenadas a no
a no saber ni siquiera leer ni escribir, ¿no? Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Un Sí, clarísimo ejemplo que tuvo que hacerse pasar por hombre para poder ingresar a la escuela. Sí. ¿No? Y en ese entonces los pobres pues únicamente en el seminario, a pesar de que pues Juana de Esbaje pues era de una familia potentada, pues tiene que irse a un monasterio, fíjate, ¿no? O sea, volverse monja para acceder a la educación. O sea, yo creo que desde ahí es donde encontramos, o donde son estas personas las que rompen el status quo. Es a lo que vamos, o sea, ¿no? Y es en lo que debemos de involucrarnos también, y es en lo que tenemos que motivar a nuestros compañeros de generación a romper el status quo. O sea, no ocupar nada más el discurso generacional de ser jóvenes para... no, eso nos vuelve oportunistas, vamos. Te entiendo. Vamos a una pequeña pausa, auditorio, no tardamos. Esto es Espacio Ciudadano. Nuestros invitados jóvenes, un sector importante en nuestro país, el 31% de la población en México son jóvenes, edades de entre 12 y 29 años de edad. ¿Qué es lo que les depara el futuro a ellos? Ellos son los que van a llevar las riendas de este país en unos años más. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen? ¿Las políticas públicas son las adecuadas? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Hacia dónde se están enfilando las atenciones en materia político, social, económico y de seguridad para atender todas estas necesidades que tiene este sector tan importante, los jóvenes? Hacemos una pequeña pausa, no tardamos, auditorio. Esto es Espacio Ciudadano. Regresamos.